Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante, y en esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a reaccionar a otra de las canciones del cual sale en una película. En este caso la película es de 1950, la película se llama También de dolor se canta, y en este caso vamos a reaccionar a La Noche Negra, con Pedro Infante y Pedro Vargas. Quería recordaros que si no estáis suscritos al canal, por favor suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, al botón rojo que tenéis aquí en este ladito. Ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento, ¿de acuerdo? Y para notar vuestro apoyo, claro que sí, y cómo no, seguir reaccionando a todos los cantantes que me estáis pidiendo, ¿de acuerdo? Me alegra muchísimo y me complace muchísimo el reaccionar a todos los cantantes que me estáis pidiendo, ¿de acuerdo? Porque descubro cosas nuevas, más cositas de ellos, ¿vale? Como sabéis, tengo otra reacción de también de Pedro Infante en el canal. En este caso era el Jacalito. Y bueno, ahí era la primera vez que lo escuchaba, ¿no? Que hacía el papel así como un poquito de tontico, ¿verdad? Y en este caso, pues bueno, vamos a reaccionar a la misma película, ¿de acuerdo? Pero con otra canción y con Pedro Vargas. Así que nada, vamos allá y os dejo con La Noche Negra. Vamos allá. Solos porque estamos locos, tanta felicidad y aún sentimos que es tan poco. Fíjese usted cómo imita a Prietito ese. A ver, muchachos, la negra noche. Me encanta la forma de hablar directamente. La negra noche tendió su manto. Es la misma película, o sea, se titula También de dolor se canta. 1950, como ya he dicho al principio, ¿no? Hace también el papel de tontico, claramente. O sea, espectacular, es que es espectacular, Pedro Infante es espectacular. Surgió la niebla, murió la luz. Me puedo imaginar que este es Pedro Vargas, evidentemente, porque evidentemente pues son los dos que íbamos a reaccionar y a ver en esta reacción, ¿no? Veo que tiene la voz muy engolada, ¿vale? Con un vibrato que hace también es muy diferente al resto de los artistas bueno, que ya he escuchado alguna otra vez en el canal, ¿no? Como Javier Solís, Jorge Negrete. Es muy diferente ese vibrato que tiene, es como más rápido y muy cortito. ¿Le gustó? Ya lo creo. ¿Te gustó? Ya lo creo, me encanta. Usted es Pedro Vargas para servirlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Es que me encanta. Muchas gracias. Es genial. Pero ¿este qué? Este idiota que se pone a decir barbaridades. Señor Malvarrosa. Peláez. Braulio Peláez para servirle, señor Vargas. Óigame, jovencito. Así no se llega. La forma que tienen de hablar los mexicanos es que no, o sea, es que no puedo describirla, no puedo describirla. Y contra más reacciono a ellos, más me gustan. O sea, es que es que esto es, vamos, esto es aluciflipante, de verdad, o sea, es aluciflipante. O sea, contra más reacciono a ellos, más me gusta tanto verlos cantar, como verlos actuar, como verlos, yo qué sé, las expresiones de la cara, la forma de hablar que tienen, o sea, es que es espectacular, me encantan, o sea, es que son una pasada. Fíjese en lo que canta y sobre todo en lo que dice. Sí, señor. Pero lo voy a ayudar de cualquier manera. Y cántele lo que oyó. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Maestro, por favor, repita. Cántele. Claramente es, claramente es como el de la otra película, o sea, está haciendo de tontico, está haciendo de tontico. Son impresionantes. La
La negra noche tendió su manto, surgió la niebla. ¡Ah! ¡Qué bonita esa frase, por Dios! ¡Qué bonito, qué bonito! O sea, una suavidad en la voz, o sea, una suavidad que él la expresa, ¿no? Con esos vibratos tan cortitos. No sé si os habéis notado que tiene unos vibratos muy rápidos y cortitos. O sea, a ver si lo podemos echar. La negra A mí no me sale, claro, porque no soy Pedro Infante. La negra noche. Es que en medio de la frase, un vibrato, ojo, ¿eh? noche tendió su manto, surgió la niebla. Murió la luz. Pedro Infante tiene una voz muy ligera, o sea, por así decirlo, ¿no? O sea, tiene una voz muy ligera a la hora de cantar. Yo juraría que es como una voz mixta, ¿vale? De momento, ahora, hasta aquí, ¿vale? De momento, hasta ahora, porque no llega a ser de pecho, tampoco llega a ser de cabeza, es una voz mixta, diría yo. Hasta aquí, hablamos. ¿Qué le pareció? Muy bien. ¿Usted cree? Sí, sí, muy bien. ¿Qué le pareció? Muy bien. ¿Usted cree? Sí, sí. Venga. ¿Qué tal usted para la segunda? Muy malo. Muy malo. Vamos a ver eso otra vez. ¿Usted cree? Sí, sí, muy bien. ¿Y qué tal usted para la segunda? Muy malo. Pero hágame segunda la misma canción, ¿puede? ¿Podría? A ver, maestro, repita hasta que se la aprenda. Hágale segunda. Ándale. Bueno, le voy a hacer la lucha. Muy malo. No, pero hágame segunda la misma canción, ¿puede? ¿Podría? A ver, maestro, repita hasta que se la aprenda. Hágale segunda. Ándale. Bueno, le voy a hacer la lucha. La negra noche tendió su manto, surgió la niebla. Ojo, o sea, ojo, cuidado a lo que están haciendo aquí. O sea, es súper, mega complicado. O sea, una voz súper empastada entre los dos. O sea, muy, muy, muy empastada, con una perfecta armonía entre los dos. O sea, unas voces armónicas impresionantes, en la misma intensidad. O sea, ni uno sube ni el otro. O sea, es todo muy lineal. O sea, es que es impresionante, impresionante. El mismo vibrato. O sea, el mismo vibrato en la misma frase. Impresionante, o sea, impresionante. Vale, vemos que Pedro Infante, ¿vale? Ahí está como un poquito más abusando del el falsete, ¿vale? Y Pedro Vargas es más voz de pecho, es más voz pecho, el otro es más de cabeza, ¿no? Es más, Pedro Infante es más de cabeza. Es que son voces preciosas, o sea, se escuchan preciosas al unísono. La niebla. Se fue la niebla. Y el otro, se fue la niebla. Es más hacia abajo. Esa delicadeza. Murió la luz. Lo deja caer, lo dejan caer los dos al unísono. O sea, es que es súper difícil. Ya os digo que eso es súper difícil de hacer. Y en las tinieblas de mi alma triste, como una estrella. Pedro Vargas con una voz más de cabeza ahora, más de cabeza, ¿vale? En vez de más al pecho, le ha subido más a la cabeza.
Pedro Infante ahí ha utilizado más el falsete, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es un falsete con unas cuerdas vocales más abiertas, o sea, es, es un poquito más abierto ese falsete. Ven, ilumina la arida senda. Ven, ilumina la bella senda. Y el otro, ven, ilumina. Ven, ilumina la arida senda por donde vaga loca ilusión. Loca ilusión. Qué bonito ese vibrato, por favor, qué bonito. Y es que ya os digo, o sea, los vibratos conjuntos. ¿Sabéis lo difícil que es eso? Por el amor de Dios. Vamos, a luciflipante. Dame tan solo una esperanza que fortifique. Ahí han subido más, ahí han subido un poquito más, ¿no? Han utilizado ahí una voz más arriba, ¿no? Esta actriz también salió en el otro vídeo de la otra reacción del Jacalito. Evidentemente, claro, es la misma película y es una actriz que salía por aquellos entonces, que ya me perdonaréis, no recuerdo el nombre, pero también salió en el Jacalito. Mi corazón. Es que hace unos vibratos en medio que es imposible hacerlos. Mi corazón. Qué bonito, qué bonito. Como en las noches. Ahora sube más, ahora sube más. Ahora ya demuestran todo, todo, todo. Ahora es un... ahí... Nace el rocío en los jardines, nace la flor así en mi alma, niña dorada. Es que hacen una voz súper empastada. Han hecho ahí como si fuera un... Es que están utilizando siempre, ¿vale? Sabéis que tienen una armonía, ¿no? Pero la armonía que tienen, ahí están utilizando como si fuera un decrechendo y luego están crescendo, o sea, utilizando un vibrato también a la misma vez. Es muy difícil hacer esas cosas. O sea, es que es un manejo brutal, brutal. Naciste tú. Ya veo que asoma tras la ventana. Ya veo que asoma tras la ventana. En este caso, ahora Pedro Infante está más hacia abajo, más de pecho, y Pedro Vargas está un poquito más arriba. Tu rostro de ángel encantador, siento una dicha. Siento una dicha. Juegan mucho con esas dinámicas, hacen y deshacen mucho, o sea, es que tienen unos decrechendo y unos crescendo que son impresionantes, o sea, que debería de ser al contrario, ¿vale? Debería de ser primero crescendo y luego decrechendo, pero es que lo hacen al contrario, aun con eso aún es más complicado todavía. Dentro de mi alma no hay tinieblas, ya no hay tinieblas. Ahí han subido, o sea, están cantando con una voz más entera todavía, los dos, tanto uno como el otro. Ya han dejado la voz de pecho, han dejado la voz mixta, la voz de cabeza y han subido a la voz entera, totalmente. Ya salió el sol.
Infante tiene un vibrato que ya os digo, o sea, tiene una voz muy engolada, ¿vale? Engolada, o sea, es con ese vibrato, ¿no? Que yo creo que yo no lo he escuchado ese vibrato en ningún otro cantante, o sea, ni de Javier Solís, ni de Jorge Negrete, nada, o sea, es como muy rápido y muy cortito. Luego Pedro Vargas es una voz más impostada, ¿no? Más hacia adentro esa voz. Tiene especial complicación el emparejar esas dos voces, ¿no? Y más tratándose de los mismos vibratos como han hecho, o sea, jugando con las mismas dinámicas los dos. O sea, me ha parecido espectacular. Sabemos que estas películas están grabadas con una toma, están grabadas con un micrófono de ambiente y la verdad es que todo mi reconocimiento para los actores y para los músicos, o sea, para los cantantes y músicos también, evidentemente, de México. O sea, es que cada vez que los escucho más me gustan, o sea, es que es algo, no sé cómo explicarme, ¿no? Tenéis abajo en la cajita de descripción todas mis redes sociales donde os podéis poner en contacto conmigo para pedirme cualquier petición, ¿de acuerdo? Em, y lo dicho, si no estáis suscritos al canal, por favor suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, al botón rojo que tenéis aquí, en este ladito de aquí. Ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento, para poder ofreceros todos los cantantes, todos los artistas, todos los intérpretes, todos los grupos de cualquier punto del país que queréis que reaccione, ¿de acuerdo? Yo les echaré un vistacito y miraré a ver qué puedo aportar de ellos, de lo que yo estoy estudiando, ¿de acuerdo? Y nada, hasta aquí la reacción de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado y muchísimas gracias por las recomendaciones. Un besazo muy grande desde España, Zaragoza. Os quiero muchísimo. Un besazo. ¡Mua!